¿Qué onda, bro? El tema de la evolución del terror en la industria del videojuego es algo que ya se ha tocado bastante por muchos creadores mucho más grandes que yo. Pero aún así, me gustaría dejar mi granito de arena dentro de este tema, por lo que para traerte un video a la altura, estuve investigando y leyendo bastantes artículos sobre dicha evolución. Espero que mi esfuerzo haya valido la pena. Siempre se ha montado mucho en internet el debate de que los videojuegos de terror de antes eran mucho mejores que los de ahora o viceversa, o que el terror de ahora solo es para que se asusten niños y cosas varias. Pero, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Cuál fue el origen de una evolución tan drástica? ¿En qué momento pasamos de esto a esto? Pues aquí te cuento, pequeño, así que ponte cómodo y atiende. El origen del terror en los videojuegos fue algo que comenzó desde los años 70, siendo Haunted Mansion para la Magnavox Odyssey considerado el primer juego de terror de la historia, pero no sería hasta los gloriosos años 90 que este género comenzaría a tomar fuerza. Todo gracias a Capcom, un pilar indispensable, quien desde los años 80 iría sacando joyitas como Ghost Goblin o Castlevania, títulos que no eran precisamente de terror, pero sí tenían ese ambiente y temática del que muchos creadores a futuro se inspirarían para dar forma al género de terror como lo conocemos hoy en día, ya que estos mismos coqueteaban mucho con la temática de zombies y vampiros, los cuales serían muy recurrentes en el género más adelante. Poco después, una desarrolladora conocida como Namco, otro pilar indispensable, sacaría Splatterhouse, juego que se encargó de guiar al género por el buen camino, con su temática ahora siendo más explícita y algo más inclinada a lo que era el terror. Pero no sería hasta 1992 que llegaría el primer Alone in the Dark, el cual revolucionó completamente el género y sentó las bases para uno nuevo conocido como Survival Horror, género en el que te daban diversas formas de defenderte del entorno en el que te encontrabas, y tú tenías que apañártelas para sobrevivir con tu propia habilidad e ingenio. Luego de esto seguirían saliendo títulos como Doom y Clock Tower, entre otros, hasta que en 1996 llegaría el primer Resident Evil, que tomando las bases de Alone in the Dark se convertiría en el rey de los Survival Horror y juegos de zombies en general, revolucionando nuevamente la industria con sus gráficos innovadores y dándonos muy pocos recursos para defendernos, los cuales generaban una atmósfera de tensión y ansiedad que, sumado a los constantes peligros de la mansión, daban pie a una excelente experiencia de terror. Pero en 1999 nacería El Monstruo, el primer Silent Hill, el cual dio nacimiento a otro subgénero conocido como terror psicológico, y poco después, en 2001, saldría su segunda entrega, a la cual muchos consideran como el mejor juego de terror de la historia, con una atmósfera y manejo del terror como ningún otro, además de una historia profunda y compleja que le daban más vida al mismo. Simplemente, si no se te ponía el culo prieto jugando a esta locura, era porque definitivamente no tenías alma, o eras un cadáver o estabas enfermo, siendo un rotundo éxito que definitivamente terminó por disparar este género. Fue así como en la próxima década comenzarían a salir títulos legendarios como Doom 3, Obscure o titanes de la industria como Amnesia y el durísimo Dead Space. Pero aquí comenzaba la evolución, o debería decir involución. 2010 fue el punto de partida para lo que yo llamo terror moderno. Todo se mantuvo normal, con lanzamientos como Outlast, que me parece un juego excelente dentro del género. Pero durante esto nacería algo que indirectamente lo cambiaría todo. Nacerían los creepypastas, leyendas urbanas mayormente cortas que buscaban contarte una historia de índole terrorífica, siendo el mítico Slenderman considerado el rey de los creepypastas, por lo que en 2013 Slender the Arrival vio la luz, un juego indie inspirado en el creepypasta original, que podría haber pasado sin pena ni gloria, pero que gracias a los youtubers fue un absoluto boom dentro de la industria, por lo que a raíz de este muchos desarrolladores independientes buscaron recrear este patrón, buscar X cantidad de objetos en un ambiente terrorífico mientras un monstruo te persigue sin tu poder hacer más que correr. Y este fue el patrón durante un tiempo con juegos como Slendytubbies y mierdas varias. Pero curiosamente, un año antes de Slender the Arrival había salido a la venta un juego que no sería hasta poco después que sería popular gracias a los youtubers, Sonic.exe, un juego basado en el creepypasta del mismo nombre en el cual solo podías caminar mientras cosas pasaban. No daba miedo alguno y como juego de terror era... ¿cómo decirlo? Una mierda. Pero como dije, fue un rotundo éxito gracias a los youtubers. Y a raíz de esto, el usar un personaje infantil para un medio de terror se esparció como un virus, saliendo entregas independientes como juegos de terror de Bob Esponja, Mickey Mouse, entre otros, los cuales yo personalmente considero que fueron un veneno para la industria, hasta que finalmente llegó a lo que yo llamo síndrome de FNAF.
Así es, el primer FNAF salió a la luz, el cual en su momento fue sumamente innovador y terminó por romper ese ciclo de no poder defenderte en un videojuego de terror, ya que te daban diversas herramientas como un panel de cámaras y la posibilidad de cerrar puertas para evitar que los animatrónicos te violen. El juego fue un absoluto éxito mundial, saliendo en poco tiempo más y más juegos, volviéndose una saga legendaria en el apartado jugabilístico y comercial. No es sorpresa para nadie, todo, absolutamente todo era FNAF. Y debido a esto, muchos creadores independientes querían lograr lo mismo que Scott Cawthon, por lo que en intentos de esto salieron a la luz muchas copias de la saga que terminaron en fracaso la mayoría, hasta que finalmente se descifró la fórmula secreta detrás del éxito de FNAF, siendo la siguiente. Tenías que crear uno o varios personajes atractivos visualmente y crear un juego de terror con estos, para así lograr dos cosas: publicidad de streamers y éxitos comerciales, siendo la primera algo simple de entender. Este tipo de juegos atraían la atención de youtubers y streamers que no tardaban en jugarlos, dándole así promoción gratuita a dicho producto, y el éxito comercial básicamente era poder sacar productos basados en ese personaje o en el juego mismo, logrando así que estos se vendieran más al ser de un personaje bonito. Me explico. Si yo te doy a elegir entre un peluche de Foxy y uno de Slenderman, ¿cuál elegirías? El de Foxy, ¿verdad? Pues ese era el punto. Al crear un personaje atractivo visualmente, podías sacar mercancía de este con mayor éxito de ventas, cosa que no se podía con los juegos de antes. Y fue así como el género de terror fue evolucionando a la modernidad. Buscando el éxito de FNAF, salieron títulos como Hello Neighbor, Bendy and the Ink Machine y el más popular del momento, Poppy Playtime. Este es el momento en el que quisiera aprovechar para decir algo. El terror es muy subjetivo. Algunas personas le tienen miedo a las arañas mientras que otras no. Pero para mí, en lo personal, considero que para que un juego dé miedo, debe tener algo indispensable: el miedo a lo desconocido. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano por naturaleza le teme a lo desconocido, y tomaré como ejemplo a Outlast y al primer FNAF para explicar esto. En el primer Outlast habían diversos locos por la instalación, los cuales tú sabías que tenían un comportamiento impredecible, por lo que no sabías si al pasar junto a ese que ves enfrente te va a saltar encima o por el contrario te va a dejar pasar. Esto te provocaba ansiedad y algo de pánico, además del hecho de introducirte a lugares desconocidos de las instalaciones cada vez más oscuros y envolventes, generando lo que buscamos obtener: terror. Y en el primer FNAF, Scott supo hacer esto muy bien, ya que los animatrónicos solo los podías ver en la oscuridad, solo podías ver sus ojos o a veces solo podías escucharlos. Y lo sorprendente es que en realidad estos mismos no dan tanto miedo, pero el no poder verlos completamente generaba el miedo a lo desconocido. Te hacía sentir que no tenías control sobre la situación, no sabías a lo que te enfrentabas, no sabías lo que pasaría si pasaban por esa puerta. Todo era desconocido. Y eso es algo que se perdió con el género popular actual. Ahora te ponen al monstruo en la portada o en el menú principal. Este es lindo y adorable para poder sacar mercancía de este y así poder llamar la atención de niños y streamers. Si es que hasta Poppy Playtime tiene en el menú una opción para llevarte una página de mercancía, es que no me jodas. Y es que directamente se perdió por completo ese sentimiento y ambiente que durante tanto tiempo caracterizó al género. Se perdió el miedo a lo desconocido. Y esto en lo personal me parece un problema, porque a mi parecer no estamos en una decadencia del género de terror. ¿Qué? ¿Cómo que no? Al contrario, considero que estamos en la época en la que más posibilidades y talento hay para hacer terror. Cada año salen auténticas joyas independientes como lo pueden ser Iron Lung, Darkwood o Fear and Hunger, que me parecen una brutalidad. Pero todos estos se ven opacados por el terror moderno. Desarrolladores con talento y que verdaderamente quieren mostrar al mundo lo que tienen para ofrecer, se ven opacados por estos titanes. Y al final del día solo les queda unirse a una desarrolladora en la que siguen las órdenes e indicaciones de un director. En donde si quieres hacer algo como Fear and Hunger, pues no puedes. Tienes que hacer algo como Poppy Playtime porque es lo que te ordenan. Y al final del día todos estos juegos van enfocados principalmente a niños, que son los que más tiempo tienen para jugarlos, ver a youtubers hacerlo o querer comprar la mercancía. Por más que duela, esta es la realidad, chicos. Y no digo que estos juegos sean malos, al contrario, tienen una buena historia y trasfondo para ofrecer. Pero gente, seamos realistas. Títulos como Hello Neighbor, Bendy y The Poppy Playtime son un fracaso en el terror. Poner un screamer o asustarse con uno lo puede hacer cualquiera. Sepamos diferenciar el terror del susto. El susto es algo vacío, que pasa en un momento y ya al minuto ni te acuerdas. Y el terror es algo más profundo que simplemente ponerte un bicho de plastilina en la cara. En fin.
Esa es la historia. Lo que comenzó como un género que verdaderamente buscaba transmitir emociones fuertes, evolucionó en algo mayormente comercial que opaca verdaderas obras maestras. Así que mi veredicto final es que la mayor parte del terror moderno se ha convertido en algo muy repetitivo y genérico, algo con historias interesantes para ofrecer, pero que al final del día no le hacen ninguna justicia a la etiqueta de terror, ya que solo se busca que sea algo atractivo visualmente para que los creadores de contenido lo puedan jugar, aparte de que se pueda convertir en un éxito comercial. Y créanme que no lo digo por nostalgia ni mucho menos, es que es así. Pero bueno, esa es la historia de la evolución de este género. Como siempre, recuerden que esta es solo mi opinión. Te invito a dejar la tuya en los comentarios, siempre desde el respeto. Espero haber saciado tus dudas, que este video haya estado a la altura de los 10.000 que ya hay. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si ese es el caso, regálame un like que no te cuesta nada y me motivas muchísimo. Si hay algún tema del que quieres que hable, déjalo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.